Los escenarios a los que se enfrentan los policías del país son variados e inesperados y deben estar preparados para responder. La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, establece en su artículo 11 que los policías deben agotar de manera gradual los niveles del uso de la fuerza. David Posada, director de Desarrollo Educativo de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, explica que eso en la práctica está fuera de una realidad. Aquí en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México creemos que eso es un error legislativo, porque en la práctica el policía no debe agotar niveles de uso de la fuerza, sino actuar en contexto con una situación que se le presenta. Sobre el modelo piramidal del uso de la fuerza que es usado en el país, se contemplan aspectos de desarrollo situacional del sospechoso frente a un elemento de la policía que van desde el riesgo latente hasta agresión letal. El policía tiene una desventaja, toda vez que el ciudadano está ubicado de un lado y el policía del otro. Entonces explican que si el ciudadano actúa de alguna manera, el policía entonces está habilitado legalmente para actuar de otra. Si el ciudadano actúa con una resistencia activa, el policía puede actuar de otra manera. Entonces siempre el ciudadano va un paso adelante. Guillermo Hidalgo, segundo superintendente de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, menciona que este tipo de modelos genera situaciones como la del policía de San Luis Río Colorado, Sonora, que responde a una amenaza con un arma punzocortante. El policía termina lesionado y sin poder controlar la situación desde un principio. Pero debido a que se les capacita con este modelo piramidal, de que no puedes actuar hasta que no agotes un tipo de fuerza anterior, pues eso genera muchos problemas de orden táctico que pueden generar lesiones para los policías, para terceros, es decir, para la ciudadanía, o incluso para el probable responsable. Recordemos que también no deja de ser una persona y también tiene derechos que debemos de resguardar. Desde su experiencia, debe existir un modelo del uso de la fuerza que se adecúe al marco jurídico, a la realidad y a la modernidad. El día de mañana le presentaremos el modelo dinámico del uso de la fuerza que ambos especialistas proponen. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.